Comenzamos con la lección número 5. En esta lección conjugaremos y aprenderemos a conjugar, valga la redundancia, a conjugar en presente los verbos pensar y saltar. Para conjugar verbos en tiempo presente, la conjugación va a depender de la familia de verbos que estemos conjugando. Como plataforma de trabajo, o como bien dicho, o más bien dicho, para aquellos que están inmersos en el estudio del idioma hebreo, les recomiendo que aprendan bien a manejar los verbos que pertenecen a la familia de los verbos de la forma Pa'al. Los verbos de la forma Pa'al son una lista bastante extensa de verbos y cuando se aprende a manejarlos bien, este mismo manejo de los verbos se presta como plataforma para poder ingresar a las estructuras verbales de la otra familia. Me refiero a la forma piel, a la forma hitpael, a la forma ifil, a la forma nifal y todas esas familias de verbos del idioma hebreo. Así que les recomiendo y es muy recomendable aprender a conjugar bien los verbos de la familia Pa'al. El verbo pensar y el verbo saltar pertenecen a la familia de los verbos de la forma Pa'al. El verbo femenino, o más bien dicho, el verbo saltar, si nos focalizamos en el verbo saltar, o da lo mismo, si pensamos en el verbo pensar, si nos fijamos en el verbo pensar o ponemos nuestra atención en el verbo saltar para el género femenino, la estructura se repite. Para el verbo saltar y pensar en femenino, la estructura va a ser en los singulares aparece una O al principio del verbo y una taf al final. En el femenino singular de los verbos Pa'al aparece una O al comienzo del verbo y termina con una taf al final del verbo. Vamos a ver cómo esto funciona haciendo el trabajo. El verbo saltar el infinitivo es likfots. El infinitivo del verbo saltar en hebreo es likfots. El shoresh del verbo saltar en hebreo es kuf, p, sade sofit. Ese es el shoresh. El shoresh tiene que estar en el verbo. Por lo tanto, si yo quiero decir yo salto femenino en hebreo, tengo que saberme el pronombre, ani. Y tengo que, por lo menos para partir, saber el shoresh. Kuf, p y sade. Kuf, p y sade. ¿Por qué no puse sade sofit? Porque el singular femenino tiene dos elementos añadidos que denotan su género. Cuando a la raíz le añadimos una vav, nos aparece la sílaba ko, en este caso asociada a la kuf que está ahí. La vav denota la vocal o. Entonces, si tengo la kuf y la o, lo que tengo que leer ahí es ko. Pero hay dos partículas gramaticales, dos elementos que me determinan el género femenino singular. La o que acabo de escribir, la vav, y la taf sofit. Perdón, la taf. Porque no hay taf sofit, la taf. Y cuando hablo de verbos femeninos singulares de la familia Pa'al, la vav y la taf se van a repetir. Entonces, si yo ahora pienso en el verbo, tomo el verbo pensar, va a tener la misma estructura. Tiene que tener una vav y tiene que tener una taf al final.
Y si me sé el shoresh, entonces lo puedo escribir. El shoresh va a ser este que está acá abajo. Het, shin, vav. Entonces escribo el shoresh, het, shin, vav. Escribo el shoresh. Y ya con el shoresh puedo conjugar las formas verbales. Puedo conjugar el pronombre el yo. Y si es femenino, singular, entonces por lo que dije anteriormente ya sabemos que es una vav y sabemos que es una tet al final. Entonces la vav, recuerden que es la o, y la tav al final es la t. Ani kofetzet, yo salto femenino. Ani hoshevet, yo pienso femenino. Los singulares van a tener estos dos elementos, la vav y la tav al final, la vav al comienzo y la tav al final. Entonces, si me voy a otro femenino, si me voy a otro singular femenino como el tú femenino, at, entonces nuevamente como es singular tiene que tener la misma estructura. ¿Cuál va a ser la estructura? La raíz kuf sade, perdón, kuf p sade, y ahora tengo que agregar los elementos que caracterizan el género, que en este caso lo que caracteriza el género en realidad para el femenino es la tav. Ani ko fetzet, y vean que nuevamente se repite la estructura. Ani kofetzet, at kofetzet, la estructura se repite. Ani kofetzet, yo salto, femenino. At kofetzet, tú saltas, femenino. At hoshevet, entonces tengo que tener el shoresh. Y agrego los elementos que me denotan el género. Ho, shevet. At hoshevet. At hoshevet shesetov, ¿tú piensas que eso está bien? At kofetzet a la breja, at kofetzet betoja breja, ¿vas a saltar dentro de la piscina? Entonces, el femenino singular tiene esos dos elementos, la vav y la tav. Sigamos con el verbo femenino, sigamos con el femenino y vamos a terminar el verbo saltar. Entonces nos queda solamente leya. Ya sabemos que la estructura se tiene que repetir. Hi kofetzet. Sigamos con el verbo saltar. Entonces ahora nos vamos a ir a los plurales. Anachnu. Y aquí vamos a tomar el anachnu como ejemplo. Y lo que hagamos aquí en el anachnu, en el pronombre anachnu, para el género femenino del verbo saltar, se va a repetir para el ustedes femenino, se va a repetir para el ustedes femenino y para el ellas, porque son los plurales que hay. Es decir, la estructura de conjugación de un verbo paal en singular es la misma. Kofetzet, hoshevet. Kofetzet, hoshevet. Y la estructura de conjugación de un verbo paal en plural es la misma. Anachnu, kofzot. Anachnu, kofzot. Aquí cometí un error, perdón. Anachnu, kofzot. Anachnu, hoshvot. Entonces la estructura nuevamente se repite. El femenino plural queda definido por este sufijo, ot. El sufijo ot me denota el plural femenino. Y vean que la vav nuevamente aparece. La vav es constante. La vav es una constante en el idioma. En esta forma. En esta forma paal. Sigamos con esta columna entonces hacia abajo. Terminemos con el verbo saltar. En femenino. Ustedes. La estructura plural femenina se repite. Ustedes. Aten. Kopsot. Aten. Kopsot. Bien.
ellas, hen, קופצות. Y terminamos con la estructura del femenino. Vamos al masculino. El masculino, la única diferencia en el masculino es que no tiene taf al final. La única diferencia entre el masculino y el femenino es que el masculino no tiene taf. Es decir, tiene solamente la vav. Entonces lo que uno escribe el shoresh, kuf, pe, sade, y añade en este caso la o, la vav. Ani kofetz. Pero cuidado, porque ahora la sade quedó como carácter al final del verbo. Y cuando la sade va al final del verbo, se escribe como sade sofit, o sade al final. Y el carácter toma esa forma. Ani kofetz. La estructura singular masculina se repite. Ani kofetz, ata kofetz. Hu, él, hu, kofetz. Y terminamos con los singulares. Ahora vamos a tomar nuevamente el pronombre anachnu, nosotros, para conjugar el plural masculino. Anachnu kopsim. Y la estructura plural masculina se repite. Anachnu kopsim, atem, ustedes masculino, atem, kopsim, ellos, hem, kopsim, y terminamos. La estructura del femenino plural la estructura del femenino singular y plural es una constante. La estructura del singular masculino y el plural masculino también es una constante. ¿A qué es lo que me refiero? Aquí está la conjugación del verbo saltar en femenino. Acá quiero hacer la conjugación del verbo pensar en femenino. Cuando haga los singulares, tengo que utilizar la misma estructura del verbo anterior, porque la estructura es la misma. Por eso aquí escribí Ani Joshevet, Ani Kofetzet, Ani Joshevet. Tú, femenino. At Kofetzet, At Joshevet. Y si ahora me voy fíjense aquí, He Kofetzet. Y si ahora quiero escribir ella piensa, He, otra vez, ella piensa, otra vez, ella salta, He Kofetzet. Y si ahora quiero decir ella piensa, He Joshevet. He Joshevet. Entonces vean que la estructura se repite. Femenino singular, la estructura es la misma tanto para el verbo saltar como para el verbo pensar. Es exactamente la misma estructura. Sigamos. Aten, Hoshvot, Gen, Hoshvot. La estructura femenina, la estructura singular y la estructura plural es una constante en el idioma hebreo, ya sea que piense en el femenino o en el masculino. Si pienso en el femenino, kopsot, hoshvot. At, kopsot, at, hoshvot. Hi, kopsot, אני עשיתי טעות פה. אני קופצת, אני חושבת. את קופצת, את חושבת. היא קופצת, היא
Joshevet. La estructura se repite. Para el masculino, Ani Kofetz. Y ahora para el masculino, ¿qué tendría que hacer? Ani Hoshev. Ani Kofetz. Ani Hoshev. ¿Qué es lo que se repite? Es la Vav. La Vav es una constante. Se repite ahí y se repite acá. Ani Kofetz. Ani Hoshev. Ata Kofetz. Ata Hoshev. Entonces vean que el Shoresh se escribe primero, el Shoresh, y ahora añaden el elemento que le da la característica de ser masculino. En este caso es solamente la Vav, Ani Hoshev. El, Hu, Hoshev. Y ahora vamos a los plurales. Anachnu, Hoshbim. Atem, Hoshbim. Hem, Hoshbim. Entonces, vean que la conjugación de los verbos tiene una estructura que es repetitiva. Si yo pienso en los femeninos, lo que se me repite es la Vav y la Tav al final. La Vav y la Tav al final. Para los femeninos singulares, la Vav y la Tav. Ani Kofetzet, Ani Hoshevet. At Kofetzet, At Hoshevet. Vav y Tav. Cuando pienso en los singulares masculinos, Ani Kofetz, yo salto. Ani Hoshev, yo pienso. Ata Kofetz, tú saltas. Ata Hoshev, tú piensas. ¿Qué es lo que se repite? La O, la Vav al medio en la primera sílaba. Si me voy a los plurales, en los femeninos, lo que se repite, ¿qué es lo que se repite en los femeninos? Ah, veo que se mantiene la Vav, por ejemplo en el caso del Anachnu, Anachnu Kof, aparece la Vav ahí, pero aparte aparece un sufijo, el OT. Anachnu Kofsot. Eso me denota el plural femenino, la OT al final. Anachnu Kofsot, Anachnu Hoshvot. Aten Kofsot, Aten Kofsot, Aten Hoshvot. Se repite. Gen, ellas. Kofsot, ellas saltan. Gen, Hoshvot. La Vav y la Tav al final se repiten. Y para los plurales masculinos, la partícula que se repite siempre es la I y la M al final. La I y la M al final nos están denotando el plural masculino. Ani, Anachnu Kofsin, Anachnu Hoshvin. Aten Kofsin, Atem Hoshvin. Y eso se repite para el resto de los plurales. Bien, chicos, entonces, por favor, recuerden las recomendaciones. Trabajen los tiempos verbales o trabajen la estructura, la familia de los verbos Paal. Les va a servir mucho para su progreso en hebreo. Ya trabajen duramente y con harto ahínco los verbos de la forma Paal, y eso les va a servir como plataforma para aprender los verbos que pertenecen a otras familias. Por ejemplo, la palabra, el Shoresh, ese Shoresh que acabo de marcar, este Shoresh que tengo marcado aquí, Het, Shin, Bev, es pensar. Lachshov. Pero ese mismo Shoresh yo lo puedo utilizar modificándolo un poquito y llevarlo a la forma piel. Entonces, si yo digo Ani Hoshev, estoy diciendo en hebreo yo pienso. Pero si yo digo Ani Mehashev, fíjense lo que apareció al principio. Si yo digo Ani Hoshev, estoy diciendo yo pienso. Ani Hoshev, Shesetov.
Ani Hoshev Sheze Mamash Tov. Yo pienso que eso es bueno. Yo pienso que eso es súper bueno. Ani Mehashev et Apitaron. Ani Mehashev et Apitaron. Ani Mehashev et Atargil. Estoy calculando el problema. Estoy calculando la solución de un problema. Y fíjense que en principio aparece algo muy similar a la raíz, Het Shin Bev, pero aparece acá al principio una M. Y ese prefijo que aparece ahí me lleva a otra familia, que es la familia de los verbos piel. Pero para yo poder entender eso, tengo que primero entender que ese verbo estaba conectado con un verbo más básico, de la forma Paal. Hishev, Hu Hishev. Él pensó. Entonces, la estructura Paal me sirve como plataforma para poder después aprender los verbos de la forma piel, anime Hashev. Y vean que ya la estructura es distinta porque es piel, y es distinta porque aparece la men. Pero la estructura está conectada con la estructura de los verbos Paal. ¿Ya? No me quiero dar vuelta en la misma idea. En resumen, aquí lo importante es que la forma Paal le sirve como plataforma para después aprender las otras formas verbales, sobre todo la piel, que se utiliza también bastante. Bien, chicos, estudien harto. Recuerden darle me gusta en el YouTube. Y si no les gusta, bueno, bien también. Y en la descripción del video van a quedar los links para los documentos, los recursos extras que ustedes pueden descargar. Bien, chicos, y recuerden que siempre están abiertas las inscripciones. No tengo en realidad muchos alumnos en este momento, pero siempre hay inscripciones para clases por Skype, ya donde utilizo todas las opciones que me da la plataforma de internet y todos los programas y toda la experiencia que ya he ido acumulando en la enseñanza del hebreo. Así que a trabajar duro y atento a sus consultas. Un abrazo, amigos. Nos vemos en una próxima lección. Shalom.